Bueno, buenos días a todas y todas. Muchas gracias por estar en esta segunda moviola del encuentro Cátedra Cinemateca, que este año aborda el tema de las memorias, narrativas y resistencias del pasado reciente. Esta segunda moviola aborda uno de los ejes temáticos del encuentro, que es el paisaje y la violencia instalada en los territorios. En esta mesa los participantes expondrán sus investigaciones sobre el paisaje geográfico, psicológico y poético, al tiempo que indagarán por las estéticas que tienen lugar en la representación de la violencia en el Valle del Cauca y sus estéticas. También hablarán sobre el pensamiento colonial a través de la película Bacurau, de Cleber Mendoza, Filo y Juliano Dornelles. Y finalmente se abordará también la línea del cine contemporáneo colombiano, que se ha encargado de relacionar de formas diversas y transgresoras la arquitectura y la memoria. Vamos a tener 3 maravillosas ponencias. La primera será Estética de la violencia en el Valle del Cauca, de lo mitológico a lo visceral, por Laura Indira Guaquia Socha. Marginalidad, memoria y decolonialidad en la película Bacurau, de Jennifer Paula Liscano, quien está a mi lado. Y finalmente Las arquitecturas devoradoras de la memoria, por Gabriel Felipe Gaona Ramírez. Quiero presentar entonces a Laura, en primer lugar. Laura es licenciada en Filosofía y Humanidades de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, magíster en Filosofía, línea de investigación estética de la Universidad del Valle. Ha sido investigadora, promotora artística y cultural, realizadora audiovisual, videoartista, escritora y editora de artículos de interés cultural y filosófico, y ha incursionado en el ámbito de la crítica cinematográfica con en publicaciones nacionales e internacionales. Ha sido directora del laboratorio creativo Severa Lámpara, desde el cual ha desarrollado procesos como guionista y directora de diferentes cortometrajes que abordan el cine documental, de animación y experimental. Ha obtenido reconocimientos por las obras de videoarte Estado de Divagación 1 en el 2019 y In Absentia entre el 2020 y el 2021. Laura, muchas gracias por estar acá con nosotros y bienvenida. Quiero presentar también a Jennifer Paola Liscano Cubillos. Ella es profesional en estudios literarios, magíster en la misma y artista escénica interesada en la crítica de las artes. Ha centrado su estudio en la literatura latinoamericana en distintos periodos y en los últimos años se ha dedicado a la investigación del género de la ciencia ficción, tanto en el cine como en la literatura. Jennifer, gracias por estar aquí. Y finalmente, Gabriel es sociólogo de la Universidad Nacional y realizador audiovisual de la Escuela Nacional de Cine. Ha tenido varios diplomados en Historia, Teoría y Crítica de Cine de la Universidad Javeriana y estudios en Curaduría Audiovisual de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, también como mediador museal del Museo Nacional de Colombia, entre otros. Ha investigado en el campo cinematográfico y artístico colombiano, especializándose en la historia del cine en la primera mitad del siglo XX, a la vez que se ha desempeñado en la mediación y labores pedagógicas del Museo Nacional, en colecciones de tipo histórico, artísticas, entre otros. Pues a Gabriel también muchísimas gracias por estar acá, bienvenido. Entonces quiero, digamos, de entrada, pues saludarlas y darle pues la bienvenida. Cada uno van a tener pues como 20 minuticos para presentar su ponencia y pues bueno, aquí ya, si quieres Laura, no sé si quieren Laura, Jennifer, Gabriel, saludar y empezamos. Bueno, buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Listo. Hola. ¿Sí? El micrófono. ¿Dónde? Acá. ¿Ya? Sí. Hola, buenos días. Estoy muy contenta de estar acá compartiendo con estos dos panelistas tan interesantes. Y nada, vamos. Listo. Entonces, Laura, si quieres, empezamos también contigo. Bueno, buenos días a todas y todos. Igual que mis compañeros, estoy muy contenta de poder participar de estos eventos culturales que desarrolla la Cinemateca. Vamos a empezar. La investigación que yo les quiero compartir se denomina Estéticas de la violencia en el Valle del Cauca, de lo mitológico a lo visceral, y propone un diálogo entre dos largometrajes colombianos, Pura Sangre de Luis Ospina y Carne de tu carne de Carlos Mayolo. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bien,
En dos de las obras más representativas del denominado gótico tropical, Pura Sangre de Luis Ospina y Carne de tu Carne de Carlos Mayolo, la pregunta por el paisaje geográfico, psicológico, político y poético se proyecta orgánica, surrealista e históricamente lacerante. Ambos autores hacen parte del denominado movimiento cinematográfico Caliwood, que tuvo lugar desde la década del 70 hasta finales del siglo pasado en Cali, Valle del Cauca. Sus obras, aquí señaladas, tienen en común la construcción de un universo alegórico plagado de la enfermedad de una región latinoamericana que revela la degeneración de la vida, el cuerpo que se pudre, el instinto de la muerte. El lugar de lo siniestro en la creación artística, problema que abarca desde la tragedia griega hasta la contemporaneidad, es presentado en ambas obras desde la exploración mitológica y visceral del cuerpo, su relación con el paisaje y con instituciones políticas, socioeconómicas y religiosas, síntomas de una interpretación de la condición humana. La presente investigación se pregunta precisamente por las estéticas que tienen lugar en la representación de la violencia en la región vallecaucana, convocada en ambas obras, su relación con el cuerpo atravesado por el pánico, con la mística de la sangre y con el surrealismo de las realidades que devienen en el territorio en común. La confluencia entre mito y realidad se bosqueja aquí panorama estético de la cultura. Un pueblo que ha normalizado el derramamiento de sangre, las atrocidades de la avaricia y el poder, la desaparición forzada e impune y la creación de explicaciones espectrales como único modo de garantizar el convivio con el horror. Sin construirse como obras históricas, estas películas documentan el Valle del Cauca desde la ficción como escenario de su propio terror, en cuya estética de bucle se forja una interpretación de la vida que parte de la enfermedad. David, por favor, pasamos a la siguiente diapositiva. El término gótico tropical surge en la segunda mitad del siglo XX para expresar un género estético y narrativo emergente en la literatura colombiana de forma inicial y luego en la cinematografía, donde adquiere la popularidad que lo acompaña. De acuerdo a distintos registros a propósito de la procedencia del término, todos los caminos conducen a Álvaro Mutis. Según referencia anecdótica, el término surge de una conversación con Luis Buñuel en la que la pregunta por la estética propia del calor, de la tierra caliente, del ecosistema tropical, es extrapolada por el colombiano a la configuración del universo gótico propio de la novela negra inglesa del siglo XVIII. A este presupuesto responde la obra literaria de Mutis, La mansión de Araucaima, relato gótico de tierra caliente, publicada en 1973, así como 3 largometrajes producidos por el denominado Grupo de Cali: Pura Sangre en 1982 de Luis Ospina, Carne de tu Carne en 1983 de Carlos Mayolo y La mansión de Araucaima en 1986, adaptación de la obra de Mutis realizada por Mayolo. Estas últimas obras, alimentadas también del estilo neogótico del cine norteamericano de los años 60. En su artículo Gótico tropical y surrealismo, la novela negra de Caliwood, Mark Verdet ofrece diferentes aproximaciones a la configuración del término. Verdet nos dice, ¿qué es entonces el gótico tropical? Historias de vampiros, zombies, incesto, canibalismo social y antropológico entre clases, sobre un fondo de antiguo esclavismo y colonialismo moderno propio de América Latina. Esta definición pone de manifiesto las implicaciones que estética y narrativamente tienen las obras incluidas o identificadas con esta noción y su relación particular con el territorio al cual responden. En el caso específico de las obras cinematográficas aquí convocadas, Pura Sangre y Carne de tu Carne, el escenario que se configura paisaje está evidentemente relacionado con el Valle del Cauca. El ecosistema propio del negocio azucarero de la región vallecaucana se hace presente en la pregunta por el horror, que en ambas obras aparece en la construcción de universos alegóricos atravesados por la violencia. De la mano del azúcar, la interpretación colonialista del mundo, presente en distintas regiones de la América Latina, es abordada como parte significativa del enjambre de maldad que sustenta la construcción social vampírica expresada por los autores. La figuración del colonialismo como plaga, como causa, como propagación insufrible,
aparece en ambas obras con la misma simbología. El avión que desciende en territorio, apología de una epidemia dispuesta a asentarse y podrirlo todo. Lo que desciende del cielo se asume como sustento de instituciones morales y políticas y de su superioridad económica, retratadas desde lo desconocido, lo velado, lo metafísico. Una evidencia significativa del cuestionamiento a la interpretación colonialista, presente desde diferentes aristas en muchas regiones latinoamericanas, pero con especificidades territoriales que saltan a la vista, se muestra en Que viva la música, publicada en 1977, de Andrés Caicedo. Dice Andrés: entonces sacó su agenda, de la agenda el sobrecito blanco, de mi mesita de noche un libro, los de abajo, y encima desparramó el polvito y se puso a observarlo, olvidándome. Cocaína era la cosa que traía. En este pasaje del también autor caleño se dibujan los recorridos de la miseria de la región a cargo del sistema colonial que se esparce por los territorios del sur con las dinámicas del capitalismo. La producción y exportación de drogas que baña de sangre al territorio y que vuelve más costosa y envilecida para recargarse con fuerza sobre los de abajo. En cuanto a la estética y espacialidad gótica del trópico, estas se proyectan tanto desde el panorama político esbozado como desde la carga de significados que desbordan el paisaje de la región. A propósito de Pura Sangre, Gabriel El Hayek dirige su interpretación, entre otros, al espacio. Cito: en Cali, como en las aldeas de Cluj, Bistrita y El Paso Borgo, en los Cárpatos y en Transilvania de Romania, existen vampiros de carne y hueso que hunden sus dientes e inyectan agujas y luego se escapan, no a los castillos o monasterios, sino a un penthouse. Un espacio característico de la sociedad caleña que, según el análisis del Hayek, permite entrever el contraste entre el espacio impecable y sofisticado de la alta sociedad y el subsuelo agresivo de la acción violenta que allí irrumpe y es pilar. Por su parte, Mayolo traslada la espacialidad de su relato a la casa. Aquí traemos a colación el análisis que desarrolla Suárez en su artículo de Casas y Haciendas Vallecaucanas en el Gótico Tropical, publicado en el número 21 de la Cinemateca. Nos dice Suárez: en la tradición gótica, las historias tienen lugar en casas, mansiones, fábricas, conventos o espacios similares, siempre abandonados o en decadencia. Carlos Mayolo, para quien las narrativas literarias y las producciones fílmicas asociadas con el gótico son un gran referente, entiende la centralidad de la casa y hace que la construcción de ese espacio sea primordial. La casa funciona como espacio que reproduce a menor escala las estructuras de poder que el cineasta quiere cuestionar. En ambos casos, la analogía con el espacio gótico medieval, que funciona como referente estético del género, es no solo efectiva, sino también provocadora. La espacialidad que se proyecta vincula el carácter siniestro y surrealista a lo que pareciese indicarse como una crítica social a la interpretación colonialista y capitalista del mundo, habitada por prácticas violentas dignas de una película de terror. En Pura Sangre, Ospina presenta la familia, el capitalismo, el cuerpo, el territorio y el poder como el entreverado desde el que se observa la mística de la sangre, a través de la referencia estética y cultural a las dinámicas de los ingenios azucareros del Valle del Cauca, así como de la sociedad caleña, habitada por la polarización de clase. El universo que proyecta la película se desarrolla a partir de la representación de la violencia, que se consolida desde el clasismo, el racismo, la homofobia y el esclavismo. Con Ospina, la figura del vampiro se hace política. La antropología del mal que se representa en la película apropia la poética del gótico. La oscuridad de un cuerpo enfermo y blanquecino se acompaña de la sonoridad del suspenso, así como del espíritu popular de la época. Del mismo modo, la hegemonía del blanco caracteriza el lugar del monstruo, un penthouse ubicado en el centro de la ciudad que emula la distancia de clases. Mujeres y hombres blancos, escenarios blancos y uniformes blancos contrastan con el rojo de la sangre, el rojo del móvil que busca la sangre, el rojo de la máscara sanguinaria y el rojo de las uñas de la enfermera cuyas manos exterminan, desangran y vuelven a la vida.
Como otros escenarios aparece la hacienda, reafirmación de la dualidad socioeconómica del país, y el pueblo, las calles populares de un pueblo cuya sangre alimenta la existencia de la clase burguesa. Por su parte, Mayolo encarna en las instituciones de la familia, la religión y el Estado la decadencia orgánica que revela su proyección del vampirismo, sostenido por el discurso cristiano de la Sagrada Familia y atravesado por la estética surrealista de la mitología popular. En Carne de tu carne, la naturaleza apacible y sombría a la vez de la clase burguesa de Cali contrasta con la naturaleza salvaje de la condición humana, proyectada a través del conflicto entre terratenientes, militares y campesinos, paisaje de la mitad del siglo XX colombiano que rige hasta la actualidad. La estética claustrofóbica del cristianismo se hace análoga de la fantasía humeante y sangrienta de la mística vampírica de la aristocracia, cuya solemnidad se pone en cuestión. Asimismo, el erotismo incestuoso, móvil del relato, figura a través de una construcción artística compuesta desde dos ópticas: el encierro de la casa, del seno familiar adinerado, y la opulencia de la naturaleza proyectada desde la idea de la hacienda vallecaucana. Ambos espacios configuran una carga en relación con lo sagrado, lo velado, lo mítico. La iconografía religiosa y su plasticidad de claroscuro, el blanco y negro de la memoria ancestral, poética del desentierro y la develación, y la cálida saturación de la fatalidad del destino que estalla en el centro de la ciudad y se hace carne en la profundidad de la naturaleza, dialogan con la agresividad política del campo masacrado por colores, la violencia que se impone y que se niega, las orejas que no quieren verse mientras Cristo actúa en nombre de la ley, la viveza mitológica del territorio y sus criaturas fantásticas, y el rojo de la sangre que atraviesa el misticismo de la carne, de la violencia de lo vivo y lo espectral, y de la desnaturalización de la naturaleza, de su deformidad. La presencia de lo siniestro, de la condición salvaje de lo humano que atraviesa el relato gótico, puede rastrearse desde la lectura del Trópico que realiza Mutis. De acuerdo al análisis de Consuelo Hernández, en la obra de Álvaro Mutis se construye una estética del deterioro. Citamos a Consuelo: por estética del deterioro se entienden en el contexto de la obra mutisiana los elementos en decadencia percibidos como residuos causados por los acontecimientos, la usura del tiempo, los sedimentos subyacentes de la muerte, la destrucción causada por el uso y el desgaste, los personajes víctimas de las plagas, la sociedad en descomposición, los espacios desiertos, las vastas regiones sin nombre, las ciudades monótonas. Esta visión del trópico que sustenta la obra de Mutis funciona como horizonte de la pregunta estética y narrativa que desarrollan los largometrajes convocados. Ahora bien, ¿a qué se debe la necesidad de representar el deterioro y dónde surge la relación entre las dinámicas regionales y la estética que se crea desde el lugar de la destrucción, la violencia y el dolor? A este respecto, se hace necesario considerar el devenir de aquello que se ha denominado como siniestro, doloroso, monstruoso y enfermo en la historia del pensamiento y de las imágenes. En su obra Historia de la fealdad, Humberto Eco plantea tres fenómenos distintos a propósito de la pregunta histórica por lo feo: la fealdad en sí misma, la fealdad formal y la representación artística de ambas. Respecto del último, que es el que nos interesa aquí, Eco nos dice: en casi todas las teorías estéticas, al menos desde Grecia hasta nuestros días, se ha reconocido que cualquier forma de fealdad puede ser redimida por una representación artística. En efecto, la conciencia o percepción del horror, la maldad, lo feo, han devenido en la historia facultad creadora. Tal como lo señala Eco, en Grecia la pregunta por lo siniestro se desarrolla en el ámbito estético. De acuerdo al análisis que desarrolla Friedrich Nietzsche a propósito de la tragedia antigua, existe en Grecia una interpretación del mundo compuesta por una serie de representaciones artístico-religiosas en las que no existe cabida para la condena al horror. A propósito de la relación del hombre griego con los dioses olímpicos, dirá Nietzsche: una existencia exuberante, más aún triunfal,
en la que está divinizado todo lo existente, lo mismo si es bueno que si es malo. El mito, configurador de la tragedia antigua, es proyectado actualmente como interpretación superada por el pensamiento racional con el nacimiento de la filosofía y luego de la Edad Media con el advenimiento del sujeto moderno. Sin embargo, en la Grecia antigua, así como en muchas regiones de nuestro territorio, sobre todo en el ámbito popular, el mito se configura en una vía para la comprensión y aceptación de los horrores que pululan en la historia de los pueblos, otorgándoles una carga de significados de corte metafísico. En el caso específico de las obras convocadas, la función del mito no responde como tal a una insuficiencia de la realidad para dar cuenta de la violencia y el horror que la configuran, ni mucho menos tiene la intención de velar la realidad o sublimarla a través del arte. Todo lo contrario, en estas obras el mito se hace real, dado que la realidad misma es surrealista. Aquí cito a Carlos Mayolo: ninguno de estos caminos nos satisfacía a nosotros, pues teníamos lucubraciones sobre un cine independiente, barato, ojalá que fuera de horror, que desmitificara los horrores de la violencia y de la miseria, pero por otras vías. Queríamos ser alegóricos con una realidad que se presentaba espinosa y casi lacerante. Queríamos películas filmadas en provincia, con pocos personajes, películas fantásticas donde los señores feudales devoraban a los obreros, le sacaban la sangre a los obreros, donde el incesto se convertía en un instrumento de poder y devoraba a los oficiantes como a las víctimas. Hasta aquí Mayolo. La mitología que rodea la sangre desde los discursos de la Edad Media y el Renacimiento es retomada en Pura Sangre. La sangre como contenedor espiritual, depositario de pasiones, perversiones y vicios, la sangre como sacrificio y medio de purificación de la vida, como forma de comunicarse con lo sagrado y de expulsar lo indeseado, lo enfermo. Un misticismo del orgánico, de lo que está vivo y se pudre, funciona como el ritmo estético y narrativo que ofrece la obra de Ospina. Precisamente, la fusión de mito y realidad permite al autor construir un relato en el que, bajo la figura del terrateniente burgués, quien al igual que la pulga sobrevive a base de la sangre de otros, se teje el misticismo de la vida, no ya como aspiración religiosa y trascendental, sino como monstruosidad que engulle vitalidad a cambio de menguar la enfermedad, que se reproduce como la miseria que provoca la brecha económica y política de esta región. Asimismo, en Carne de tu carne, el vampirismo es proyectado como en Pura Sangre a través de la representación de la enfermedad que subyace a la cultura colonialista, que desangra y se alimenta del pueblo. Creo que podemos pasar a la siguiente diapositiva. Nuevamente la figura del terrateniente gestiona la sangre. Sin embargo, el detonante aquí se traslada de manera simbólica a otros lugares cargados de la misma significación. El incesto aparece como analogía de las clases perpetuadas en el poder a través de la apropiación territorial y la explotación de quienes son ajenos al sistema feudal representado en la figura de la familia, institución religiosa, biológica y sociocultural capaz de anidar terribles perversiones e impurezas de la carne, del cuerpo, de la vida. El horror, expresado en ambas obras desde la pregunta surrealista por la realidad, es proyectado a través de la presencia de figuras de la mitología popular propia de la región, la máscara demoníaca, que a su vez que es juego, se chupa la sangre, la vida, la máscara oculta entre los mangones, entre esos espacios de nadie que, en medio de la ciudad, resisten al cemento y se alimentan del abandono, la máscara creada por el pueblo para nombrar el derramamiento de sangre, máscara monstruosa de la realidad política y económica de este, como de muchos otros lugares en el mundo, es en Carne de tu carne el juego de los antepasados que se convierten en animales y de los animales que se estallan por la paranoia, la composición artística del mito que atraviesa el cuerpo para nombrar el horror que sobre este se ejerce, y el rojo morón que es degustado con la misma animosidad del instinto con la que se saborea la sangre. Dime. 3 minuticos para cerrar. Ok, ya vamos a concluir. Decía, como se ha mostrado en ambas obras, se desarrollan estéticas particulares en torno a la violencia en el territorio cohabitado,
vinculadas al género denominado gótico tropical, al que Marc Verde terminará por definir como antropología del mal y crítica social. En ambas, la mitología popular es detonante, al igual que la presencia del cuerpo. Sobre el cuerpo recae el horror que es velado a través del mito, el cuerpo enfermo que requiere de la sangre del otro, del cuerpo del otro, el cuerpo desnaturalizado y deforme, el cuerpo incestuoso que reproduce la enfermedad, funciona como sostén de un panorama estético y político que frente a lo siniestro del poder se encuentra en un bucle cuyas condiciones de existencia se fortalecen hasta la actualidad. La siguiente diapositiva, y para finalizar, frente a este panorama, Ospina y Mayolo nos ofrecen a través de sus obras una afirmación vital. Junto con la construcción estética de la violencia en la región y el carácter místico adjudicado al cuerpo, aparece en ambas obras un elogio a la magia de la imagen. La presencia del proyector y sus tejemanejes, el archivo familiar de la mano de la figura de la pantalla en la altura siniestra del vampiro y de la semiótica alquímica del revelado, son un homenaje al misticismo de la imagen que se captura en el tiempo, la imagen estática o en movimiento como medio de explorar la memoria y afirmar la vida. De vuelta a los griegos, esta vez ya no desde la obra de arte de la antigüedad, sino desde la pregunta por lo trágico, por la afirmación del horror que habita lo vivo, Deleuze nos dice a propósito de Nietzsche, lo trágico designa la forma estética de la alegría, no una receta médica ni una solución moral del dolor, del miedo o de la piedad. Frente a los dolores y horrores de la vida, lo trágico es afirmación vital, fuerza, crítica, como forma de acción y no de reacción. En relación con el panorama terrorífico del Valle del Cauca, Macondo colombiano, el homenaje a las imágenes a través de la creación de imágenes que, según sus autores, buscaban desmitificar los horrores de la violencia y la miseria, se constituye en afirmación trágica del devenir. La relación entre lo orgánico y lo mitológico es proyectada en ambas obras como afirmación crítica de las dinámicas sociales, agresivas y sanguinarias que, asumidas desde la condición espectral, engullen la vida de muchos, de otros, de todos o casi todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Entonces, quiero pues darle paso. Ahorita aquí tomamos algunas notas, ahorita hacemos la conversación entre los cuatro y con el público que pueda estar por acá. Y ahorita, entonces, quiero darle la palabra a Jennifer. Y ya. Gracias. Hola. Sí. Bien. Marginalidad, memoria y decolonialidad en la película Bacurau. En la película Bacurau, de Clever Mendonça Filho y Juliano Dornelles, se propone un relato en el que la ficción hace posible lo que, con contadas excepciones, tiene lugar en la vida real: el triunfo de los marginalizados, los excluidos, los vulnerables sobre los poderosos. En la película se abordan desde una visión crítica las lógicas del discurso colonial, la particular forma que adoptan en la actualidad y sus vínculos con lo que Sayak Valencia llama capitalismo gore. Analizaré de manera global la propuesta decolonial de los creadores en este sentido y de forma específica el espacio como un elemento múltiple, depositario de la memoria viva de la comunidad y forjador de identidad, fundamental para que se produzca el giro epistémico decolonial. Esto es un concepto de Miñolo. Abordaré algunos aspectos de la historia que permiten comprender el gran valor que los creadores les otorgan a las dinámicas generadas por las condiciones de marginalidad y subalternidad, así como a la conciencia del pasado como herramientas de lucha y resistencia. Se entiende que pese al oscuro panorama que plantea la situación representada en la obra cinematográfica, los creadores se inclinan hacia una visión, en cierto sentido, positiva, que invita a no renunciar a lo imposible. El pensamiento colonial se sustenta en divisiones jerárquicas que imponen relaciones dicotómicas y distinciones arbitrarias de toda índole. Raciales, que llevadas al extremo han consolidado pigmentocracias. Geográficas, que imponen una jerarquía espacial que se traslada y se consolida en el terreno de lo simbólico. Centro-periferia, norte-sur, rural-urbano.
epistémicas que otorgan validez a determinados saberes, negándosela a otros y consolidando discursiva y empíricamente formas legítimas e ilegítimas de producir y difundir el conocimiento, en relación con los modos de vida y las cosmovisiones que son leídos a partir de categorías como progreso, atraso, civilización, barbarie, ciencia, superstición, culto, inculto. A partir de estas distinciones, el pensamiento que se instala como hegemónico, es decir, que es aceptado como legítimo y verdadero, construye al otro indeseable e inferior en el terreno de lo simbólico y lo concreto. Este debe ser domesticado, asimilado o eliminado, que en última instancia son dos formas de exterminio, simbólico y físico. Esta manera de comprender la realidad y a lo otro subalterno, marginalizado, periférico, etc., tiene su origen, según teóricos de la decolonialidad como Miñolo o Quijano, en los proyectos imperialistas modernos. Para el primero, esta lógica no es otra cosa que el provincianismo de una, cito, etnia particular, que reuniría lo que concebimos como Occidente, al imponer su específica cosmovisión como universal. Esto, que se traduce en una búsqueda de dominación, es posible no solo a través del uso de la violencia física, sino también, y de manera importante, a través de la construcción e implementación de un sistema discursivo y simbólico, en muchos casos no menos violento, que adquiere forma en la cultura y en la cotidianidad con tal eficacia que los sujetos aprenden a clasificarse a sí mismos a partir del deber ser que les confiere la sociedad. Esto consolidaría aquello que Bourdieu definió como hábitus, un sistema subjetivo pero no individual de estructuras internalizadas, esquemas de percepción, concepción y acción común a todos los miembros del mismo grupo o clase. Esto era una cita de Bourdieu. El hábitus se instala en la corporalidad y en el pensamiento, lo que permite que se produzca la naturalización de determinadas condiciones de vida por parte de los sujetos. La violencia aplicada a los grupos sociales más vulnerables por parte de quienes ejercen la dominación puede transformarse en autoconciencia y renegociación del hábitus y, por tanto, en decolonialidad. Cito: la lógica de la colonialidad, escondida bajo la retórica de la modernidad, genera necesariamente la energía irreductible de seres humanos humillados, vilipendiados, olvidados y marginados. La decolonialidad es entonces la energía que no se deja manejar por la lógica de la colonialidad, ni se cree los cuentos de hadas de la retórica de la modernidad. Esto es Miñolo nuevamente. Así pues, desde este punto de vista, se entiende la decolonialidad como una consecuencia lógica del colonialismo y a los sujetos y a los grupos sociales colonizados como seres capaces de movilizar una enorme energía que abre paso a la posibilidad de transformación. Prevalece en estas formas de resistencia una defensa de lo propio, la apertura epistémica hacia lo otro que intenta derribar los discursos incesantes que afirman que no hay alternativa al sistema económico imperante. Recordemos el eslogan del gobierno de Margaret Thatcher, y que el estado de cosas actual es el único mundo posible. En esta lucha que se mueve de abajo hacia arriba en la lógica de la jerarquía social existente, emociones vilipendiadas y negadas como la rabia, la indignación o el resentimiento se muestran como elementos transformadores que exigen ser resemantizados y tener un lugar en la historia. En Bacurau, los directores Cleber Mendonça Filho y Juliano Dornelles abren un espacio desde la ficción para observar de manera crítica un estado de cosas en el que las fronteras entre poderosos y marginalizados se muestran como infranqueables y están marcadas por la marginalización, la expoliación y la injusticia. Dentro de esta realidad que es la nuestra como país y como continente, tal vez como sur también del epistémico, las lógicas del pensamiento colonial no solo permanecen vigentes, sino que constantemente están adaptándose y mutando. En esta película podríamos señalar por lo menos 3 tipos de manifestaciones del pensamiento colonial que analizaremos una a una. Por un lado, aquello que encarna la clase política representada por el alcalde Tony Jr., que funge como un actor fundamental dentro del mercado de la violencia y la muerte, ya que es quien facilita las condiciones, provee los servicios y se beneficia económica y políticamente de esto. Una segunda, representada por los brasileños blancos de origen urbano, colaboradores de los blancos primermundistas y deseosos de ser aceptados por estos. Y finalmente, los ciudadanos norteamericanos en busca de aventura y diversión que realizan turismo safari, cuyo objeto de caza son los habitantes de Bacurau. Clase política y capitalismo gore. Latinoamérica, con sus dinámicas económicas particulares y la multitud de problemáticas que debe enfrentar en todos los terrenos,
intenta responder plenamente a las exigencias del sistema capitalista y a los paradigmas de progreso y civilización que les son impuestos desde fuera. Esto ha dado lugar a una reinterpretación del capitalismo que se fundamenta en las economías criminales y en el que se difuminan constantemente las fronteras entre lo legal y lo ilegal. Esto, en palabras de Sayak Valencia, puede ser denominado como capitalismo gore, dado que el principal producto que se oferta, así como la herramienta más utilizada para el necroempoderamiento de quienes encabezan estas economías, es la violencia, que se caracteriza por ser extrema y tajante, explícita e injustificada. En las dinámicas de oferta y demanda del mercado, los países de la región proveen sicariato, tráfico de personas, de órganos, desaparición de cadáveres, etc. Las consecuencias más atroces de esta reinterpretación del sistema económico recaen, cito, sobre los cuerpos de aquellos que forman parte del devenir minoritario. En Bacurau, miembros del Estado ofertan a la población como presa de caza. El abandono estatal, los grandes niveles de desigualdad social, las importantes ganancias dejadas por las economías criminales, la mafialización de la clase política, configuran el ecosistema perfecto para el desarrollo de todo tipo de emprendimientos que reafirman y perpetúan dinámicas de sometimiento y dominación de unos sujetos sobre otros. En Bacurau, el alcalde Tony Jr. representa a una clase política que, elegida bajo las premisas de la democracia, utiliza su posición de poder en beneficio propio. Este personaje da tratamiento de dádivas y donativos a aquello que no es otra cosa que derechos fundamentales: educación, salud y alimentos. Les traigo todo tipo de cosas buenas, afirma. Y en un acto paródico de los creadores, este miembro de la clase política descarga frente a la escuela una volquetada de libros viejos y en mal estado. Deja cajas llenas de medicamentos que adormecen la voluntad, bolsas llenas de alimentos vencidos y ataúdes, mientras se niega a permitir el paso de agua potable a la región. Su discurso, cargado de lugares comunes y frases hechas, resuena en las calles vacías de la villa. Cretino, ladrón y mentiroso, grita desde su escondite la gente de Bacurau. Este político es representado como alguien grotesco y degradado que se concibe a sí mismo como superior a quienes gobierna. Cínico, antiintelectual, corrupto, negligente, objetualiza a sus gobernados y busca beneficios económicos con el asesinato de la población. Dentro de la película, el alcalde es solo una de las piezas del contubernio Estado-mercado expresado dentro de los márgenes del capitalismo gore, ya que dentro de los miembros locales del equipo de turistas gringos que llega al territorio se encuentra el asesor de un juez federal. Este dato nos permitiría comprender que la crítica que se gesta dentro de la obra artística no se encamina únicamente a unos cuantos actores corruptos, sino al sistema en sí y a la lógica que los engendra. Blancos y blancos de quinta categoría. El dinero, el acceso a la tecnología de toda índole, bélica, informática, de telecomunicaciones, los conocimientos sobre esta y aquellos que se derivan de su uso, su condición de primermundistas, la superioridad de su raza, las ideas sobre la civilización y el progreso, etc., dan forma al lugar de enunciación desde el que se sitúan los personajes norteamericanos que llegan al sertón brasileño de safari humano. Estos se encuentran acompañados de dos personajes brasileños que dentro de los límites de la cultura nacional se ubican del lado privilegiado, blancos, de origen urbano y adinerados. A través de estos personajes se retratan las tensas relaciones existentes en la región entre los habitantes de la ciudad y los del campo, así como el racismo estructural que se refleja en la distribución de los recursos, la ausencia del Estado y la indiferencia ante sus necesidades. Estos brasileños privilegiados, como sucedía con frecuencia con los criollos americanos durante el siglo XIX, se encuentran en una zona gris de la existencia. No desean ser tercermundistas, pero por mucho empeño que pongan, tampoco consiguen ser aceptados como iguales por los nativos del primer mundo. Nosotros somos del sur de Brasil, una región muy rica, con colonias alemanas e italianas. Somos más como ustedes, afirma uno de estos personajes. Se vislumbra un sistema de jerarquías que funciona a nivel global, a partir del cual se ponen de un lado los colonos y de otro a los colonizados, por secula seculorum. Dentro de esta lógica, los blancos del tercer mundo son condenados a ocupar una posición servil y pasan de victimarios a víctimas en breve. Actividades como el turismo que se ofrecen en regiones marginalizadas sacan provecho de situaciones, lugares y personas que son comprendidos como exóticos por la mirada civilizada.
El turismo safari en general responde a la demanda de aventura y a una búsqueda de reafirmación de la superioridad del observador, que serían los objetivos fundamentales de esta manifestación del pensamiento colonial. El turista está seguro de no correr un riesgo real, ya que está frente a otros inferiores y porque, además, la configuración del sistema garantiza la impunidad de sus actos. El mercado de la violencia propio del capitalismo gore se amplía y se diversifica, haciéndose un lugar incluso dentro de la cultura del ocio. Los turistas norteamericanos desarrollan un juego de caza con reglas específicas y tienen un sistema de castigos y recompensas para hacerlo más emocionante. Se asesina con facilidad porque se puede, porque se ha pagado por ese derecho y porque el otro no es como yo, lo que le resta humanidad y por tanto valora su existencia. Como puede observarse, el asesinato es despojado aquí de un componente ideológico o político, aunque esto es principalmente lo que está en el fondo. Es un juego, una transacción, algo banal. Se trata de simple diversión y búsqueda de aventura y placer. Que esta macabra situación pueda darse sin contratiempos en esta región da cuenta, en realidad, de todo un sistema y unas formas de pensamiento que no solo permiten que suceda, sino que facilitan las condiciones para su desarrollo. No solamente estamos ante una crítica de algunos sujetos movidos por las lógicas de la colonialidad, sino todo un sistema de cosas que se establece sobre estas y determina el valor que tiene cada vida. Los creadores no solo plantean una suerte de salida a esta situación, contraponiendo la resistencia del pueblo a estas fuerzas violentas, como ya lo veremos, sino que señalan las debilidades y las fisuras del pensamiento colonial. La certeza de no tener que asumir responsabilidades y de gozar del derecho adquirido a realizar todo tipo de actividades en contra de quienes se consideran inferiores, hace que quienes se encuentran del lado dominador se confíen y actúen de forma descuidada. Estos sujetos serán incapaces de ver al otro en su complejidad y darán por sentada su vulnerabilidad, lo que puede conducirlos a error. Es a esto a lo que llamo trampas del pensamiento colonial, que solo podrán ser usadas de forma ventajosa por los dominados si tienen formada una conciencia de sus propias fortalezas y del lugar que ocupan en el mundo, como veremos que ocurre con los habitantes de la villa. En este punto sería interesante preguntarse por el lugar que ocupamos los espectadores dentro de la trama y cómo interactuamos con lo que sucede en la pantalla. En las películas de Mendoza Filho es común que se lleve a los espectadores a preguntarse por sus prejuicios, por su propia visión del mundo en relación con asuntos como la clase social o la raza. Es decir, que más que señalar el problema, el creador subraya el lugar que cada uno y cada una de nosotras tiene en este mundo construido sobre los prejuicios y la desigualdad. No hay un objetivo moralizante en dicho proceder. Más bien se podría leer una actitud crítica y autocrítica permanente por parte del creador. En Osoma Alrededor, por ejemplo, eso se tradujo como sonidos vecinos, sonidos de barrio, de 2012. Por ejemplo, se nos lleva a pensar, o llegamos a esa conclusión por nuestros propios prejuicios, que el ladrón de radios de vehículos que asola el barrio es alguien de clase baja, posiblemente proveniente de una favela, para luego revelarnos que no es otro que Diño, el adinerado nieto de un patriarca azucarero, dueño de medio vecindario. No es agradable descubrir que la mayoría de nosotros, al igual que los gringos, soslayará los signos del espacio y las advertencias de la población y leerá los acontecimientos de la primera parte de la película con la cosmovisión occidental y la retórica del progreso. Seremos tan incautos como aquellos e interpretaremos las condiciones de vida de esta comunidad como una extrema vulnerabilidad. Probablemente lo primero que veamos es lo que no está, y esto nos hace olvidar de lo que se cuece bajo esas carencias. También nosotros corremos el riesgo de caer en las trampas que tiende el pensamiento colonial. La villa de Bacurau, propuesta de colonial y experiencia catártica. Uno de los primeros indicios del peligro que acecha a Bacurau es su desaparición de los mapas, es decir, que el exterminio simbólico precede al físico. También podríamos decir que estos serían los últimos tramos de un camino hacia la extinción que se ha fraguado desde mucho tiempo atrás por el Estado, que brilla por su ausencia en el territorio. Estas particularidades, que como lo mencioné arriba, pueden ser leídas como una profunda vulnerabilidad, son transformadas por la comunidad en fortaleza. El aislamiento de la villa, su marginalidad, sus características físicas, su configuración, la relación que establecen los habitantes con esta, las dinámicas que se generan en su interior, los signos que dan cuenta de la memoria de un pasado guerrero, permiten comprender que este espacio es algo mucho más complejo que un escenario en el que se desarrolla la acción. Bacurau es el territorio y la simbiosis con su población, su memoria, un tipo de organización, de axiología y una postura frente a la realidad.
El espacio tiene una identidad múltiple y proteica. Es morada y coto de caza, campo de batalla y resguardo de memoria viva. Las casas periféricas funcionan como garitas y a partir de esta espacialidad se construyen redes de comunicación bastante efectivas, desligada de cualquier vínculo con instituciones públicas y privadas que determinen el rumbo social o cultural o moral. La comunidad de Bacurau ha realizado una verdadera renegociación de su hábitus, que se traduce en lo que Mignolo llama giro epistémico decolonial. Cito: la apertura y la libertad del pensamiento y de formas de vida otras, economías otras, teorías políticas otras, la limpieza de la colonialidad del ser y del saber, el desprendimiento de la retórica de la modernidad y de su imaginario imperial articulado en la retórica de la democracia. Cierro cita. Esta comunidad tiene una forma de organización horizontal, se realiza una distribución equitativa de los recursos y se confía en la educación para la toma de decisiones informadas y conscientes. Ejemplo de esto es la escena en la que la comunidad hace un repaso de los productos dejados por el alcalde y Domingas, Sonia Braga, médica de la comunidad, explica las características del tipo de medicamento que les han donado. Es un analgésico fuerte, inhibidor del humor y adictivo, que deja a las personas adormecidos, para finalmente concluir: aquí está la caja, si lo quieren, ahí lo tienen. Esta escena da cuenta del conocimiento que poseen sobre el contexto y sus actores, y de cómo esto incide en su autonomía y su libertad. La comunidad recoge prácticas y cosmovisiones ancestrales, como se puede ver en los cantos mortuorios o las sustancias alucinógenas que consumen para realizar el rito fúnebre y enfrentar a los turistas norteamericanos. Otro rasgo importante de su existencia descolonizada es el lugar que ocupa la memoria del pasado dentro de la villa. Los habitantes de Bacurau tienen un museo al que los espectadores solo podemos acceder hacia el final del relato, pero cuya presencia es recordada permanentemente. ¿Vinieron a ver el museo?, preguntan de forma insistente los pobladores a los forasteros citadinos. Al analizar cómo se construye la memoria y la historia, Todorov afirma: de todas las huellas dejadas por el pasado, elegiremos retener y consignar solo algunas, juzgándolas por una u otra razón dignas de ser inmortalizadas. ¿Qué es lo que esta comunidad decidió inmortalizar? ¿Qué idea de museo subyace? ¿Para qué sirve? El museo nunca será un espacio inocuo. Entre sus paredes se construyen versiones de la historia que sirven de testimonio y de recordatorio permanente. Este museo no fue creado dentro de los límites institucionales. El pueblo cuenta su propia historia y exalta sus luchas y victorias. Aquello que se exhibe en sus paredes no son simples monumentos a una historia petrificada, es memoria latente que vuelve a la vida cada vez que es necesario. Esto es vital porque las condiciones del mundo que lo rodea no cambian. Es más, parecen agudizarse con el paso del tiempo. El colonialismo y su lógica de dominación y exterminio permanecen allí, aunque se reconfigure a partir de otros objetivos. Cuando la gente señala que Bacurau está situada en un futuro cercano, piensa: esta es una película futurista, pero en realidad la película trata sobre la repetición histórica. La historia de Brasil es una historia repetida, afirma Mendonça. ¿Estarían de acuerdo los creadores con la afirmación de Ponce? No basta entonces con recordar, hay que ver también para qué sirve el recuerdo. En el mundo ficcional, el museo cumple con una función identitaria y de empoderamiento. Está allí para recordarles quiénes son, cómo han sobrevivido y de qué son capaces. Y algo más, sirve de advertencia a los visitantes tanto o más que el letrero que nos recibe a la entrada de la villa. Si fuera, vaya en paz, o si va, vaya en paz. La comunidad de Bacurau tiene autoconciencia de su valor, de sus debilidades y fortalezas, de su lugar en el mundo y del rol que el sistema les ha otorgado, que por supuesto rehúsan, de su capacidad de decisión, de agencia, de autodefinición y de subversión, las fronteras de su realidad, sus límites y sus trincheras. Han sido capaces, desde las condiciones propias de la subalternidad y la marginalización, de reconfigurar y subvertir el hábitus. Este ha mutado en una construcción propia que conoce las imposiciones del sistema regente y ha sido capaz de transformarse en una herramienta de resistencia. En diálogo con la larga tradición distópica en la que el olvido es utilizado como arma de dominación contra la población, Bacurau hace una propuesta desde la memoria, el cultivo de lo propio y la educación para enfrentar las duras condiciones del contexto. Este enfoque es recurrente en la filmografía de Mendonça. En Acuarios, la resistencia de Dona Clara se fundamenta en la memoria, la identidad y la educación. Solo a partir de estas herramientas es posible enfrentarse a fuerzas extremadamente violentas. Una de las críticas en tono de queja que ha recibido la película, principalmente en Brasil, es el desbordante uso de la violencia que se hace al final de esta. Si esta comunidad tiene un proyecto tan civilista, si dentro de sus prácticas cotidianas pesa tanto el uso de la razón, si se muestran solidarios y generosos entre ellos,
¿Por qué no darle una solución política, jurídica, en fin, civilizada al conflicto que allí se plantea? Varios elementos entran en juego en la respuesta a esta pregunta. Tal vez la incomodidad en torno a la violencia radica en una postura que está secuestrada por la colonialidad y las jerarquías que ésta impone. La violencia suele ser mejor aceptada cuando viaja de arriba hacia abajo que cuando hace el recorrido inverso. Pero ¿por qué tendrían que responder los marginados y los vulnerados con pacifismo, actos simbólicos y creatividad a un uso desmedido de la violencia en su contra que los amenaza con el exterminio? ¿Debería esta comunidad esperar la intervención del Estado? ¿Esperar que se haga justicia desde lo institucional? ¿Intentar dialogar y conciliar? No hay aquí una violencia de la defensa per se, solo un intento por argumentar que los valores absolutos no existen y que es el contexto lo que define qué es lo necesario, lo ético, lo verdaderamente racional. Nuevamente dependerá del lugar del mundo que ocupe el espectador, lo que hará que la lectura genere indignación o que se parezca mucho a la catarsis de la que habla Aristóteles en relación con la tragedia. Esta película es una crítica al imperialismo, a la expoliación de los más débiles, al desprecio por la vida sobre el que se cimenta el sistema económico. Bacurau no es una oda a la violencia, es una oda a las formas de organización propias, a las luchas y las resistencias de las comunidades y los pueblos que históricamente han tenido todo en su contra para vivir dignamente y en paz. Los creadores hacen un giro decolonial desde la estética, invierten los roles, juegan con los imaginarios creados por géneros como el western o el drama rural para subvertirlos y crear un manifiesto a través del cual nos recuerdan que aquello que se nos ha vendido como imposible puede ser pensado, reflexionado y renegociado, y por qué no, puede llegar a tener un lugar, incluso más allá de los límites de la ficción, ya que la historia está en proceso de escritura permanente. Gracias. Muchas gracias, Jennifer. Muy buena ponencia. Aquí se empiezan a tejer las relaciones con lo que acaba de exponer también Laura. Y aquí vamos tomando nota para ahorita conversar. Gabriel, dale que esto se está poniendo muy chévere. Bueno, muy buenos días a todos. Mi presentación se llama Las arquitecturas devoradoras de la memoria y mi intención es relacionar 3 películas del cine contemporáneo colombiano. En primera instancia tenemos a La Torre de Sebastián Múnera. En segunda instancia tenemos Las razones del lobo de Marta Incapié. Estos son 2 largometrajes, como ya veremos es muy híbrido y es muy difícil, sobre todo en La Torre, ponerle el nombre de documental, pero digamos si estamos en la necesidad de encontrar un nombre sería este. Y en tercera instancia tenemos un cortometraje muy reciente del 2020 de Mauricio Maldonado que se llama Las Fauces. Y Las Fauces sí correspondería, sería mucho más cercano a la ficción o al argumental que al documental. Entonces, bueno, me gustaría antes de empezar exponiendo las películas y las relaciones entre las películas, ir un poco en términos generales, cuál es esta relación que encuentro entre un nuevo tipo de memoria. Para mí lo que buscamos con esta forma de la arquitectura y de la ruina es una arquitectura que no se embeleza en la ruina como forma de evidenciar lo que ya es obvio, es decir, que este país ha pasado por una violencia casi muy difícil incluso de fechar. Sí, uno le podría poner 50, 60 años, pero sabe que antes de la violencia guerrillera hubo un montón de otras violencias que a estas le siguieron violencias subsidiadas por el narcotráfico y relacionadas directamente con el poder estatal. Pero asimismo uno podría hacer una tipología gigantesca de esas violencias. Entonces, ahí lo que encontramos es una arquitectura que se diferencia de esta arquitectura de la ruina embelesada con mostrar una destrucción de país y que más bien a partir de esa arquitectura propondría unas nuevas formas de memoria, unas formas de memoria que estarían emparentadas directamente con la posibilidad de la construcción imaginativa. Es decir, memoria e imaginación no estarían disociadas, sino que por el contrario, pertenecerían a una misma escala de cosas, a una misma forma de percibir y de construir. Entonces, si quieres, podemos seguir con la siguiente diapositiva. Bueno, aquí está La Torre, la siguiente. Ahorita ponemos los trailers, pero me gustaría como
eso, presentarlas muy rápidamente, las razones del lobo, las siguientes las fauces. Y si me pasas la siguiente diapositiva, por favor. Esta sería entonces, esta es parte de La poética del espacio, Gastón Bachelard, esta cita. Y dice, la casa nos permitirá evocar en el curso de este libro fulgores de ensoñación que iluminan la síntesis de lo inmemorial y del recuerdo. En esta región lejana, memoria e imaginación no permiten que se las disocie. Una y otra trabajan en su profundización mutua. Una y otra constituyen, en el orden de los valores, una comunidad del recuerdo y de la imagen. Este principio es fundamental. Para mí es fundamental por varias cosas. Porque memoria e imaginación, una de las razones por las cuales se les disocia es mandar memoria como una forma del recuento del pasado e imaginación como una forma de vislumbrar el futuro. ¿Sí? Si se hace esta disociación, entonces todo lo que pertenece de la memoria es todo aquello que podemos observar atrás. Miramos, echamos una mirada hacia atrás y eso es lo que encontraríamos si retomaríamos como memoria, mientras que imaginación sería todo aquello que podemos pensar acerca del futuro. Y creo que partir de construir esa disociación es también no permitir un flujo de nuevas cosas posibles, ni permitir tampoco una reescritura de esa historia. Entonces, esa disociación tendría en últimas un efecto conservador, un efecto de anquilosamiento de la memoria o anquilosamiento del recuerdo y por ende un efecto también de permanencia o de recurrencia en las posibilidades de vislumbramiento del futuro. Si por el contrario esto no se disocia y la capacidad imaginativa también entra al pasado como una forma de vislumbrar el pasado y de tejer nuevas relaciones con el pasado, podemos pensar la imagen como una forma de alterar el orden de los valores, ¿sí? Como una forma de reinterpretación de ese pasado. Y asimismo, la imagen y esta relación entre memoria e imaginación como una forma de pensar nuevas maneras y nuevos campos de construcción de lo previo, ¿no? De todos los elementos anteriores. Entonces, me interesa esta relación entre sí y me interesa la relación que con esto se construye a partir de la arquitectura. No tendríamos entonces ruinas que mostrarían pasado, sino tendríamos formas arquitectónicas distintas que tomando partes del pasado podrían construir formas de ficción, si se quiere, a veces, y en estas, sobre todo en las fauces rosa, por momentos con formas de un realismo de ciencia ficción, así parezca contradictorio, porque aunque vemos y aunque en la película se nos mantienen elementos realistas, hay algo que no podemos alcanzar y esa arquitectura y esa forma de tratar el espacio lo que nos abre es a un mundo que no entendemos y que no, no es compatible con ese mundo previo que teníamos. Entonces, esa relación del espacio lo que nos constituye es una nueva forma también de relación con el tiempo. El tiempo, sobre todo en las fauces, está alterado y está alterado en relación con el espacio. Ese espacio, el tiempo y el espacio, digamos, están siempre ligados. La relación del tiempo, como se ha mostrado en un montón de investigaciones, por ejemplo, la de Norbert Elias sobre el tiempo, nos habla de que hay una medición del tiempo que se relaciona con el espacio y con el contexto. El tiempo no es un abstracto, sino es una construcción histórica que depende de determinados condicionamientos, ¿sí? El tiempo occidental, el tiempo moderno, el tiempo europeo se diferencia de otras formas de tiempo y entonces encontramos una relación directa entre espacio y tiempo. Si se abre, si las ruinas permiten y la forma de tejer las ruinas permite la construcción de un nuevo espacio, también permitimos la construcción de nuevos códigos temporales. Entonces, ahora sí me gustaría introducir un poco las películas. Si quieren, empezamos con La Torre de Sebastián Múnera, que es el segundo link.
Disculpa, no sé si se está compartiendo ahí, que no estoy viendo. Dame un segundito. Dale. Yo nunca he sido buena para recordar sueños ni retener imágenes. Adrián sí era bueno. Todos los días me contaba con detalles lo que había soñado. Ellos se quedan ahí hasta que en cualquier momento buscan otra vez la luz y salen. Como las pesadillas. O hasta que ella los encuentra. Listo. Entonces ahí tenemos la Torre de Sebastián Múnera. Esta es la ópera prima de Sebastián Múnera, y es un retrato de un proceso de reconstrucción que se hace sobre la Biblioteca Pública Piloto de Medellín. Y lo hace a partir de 3 elementos, digamos. Hay un montón de elementos que además no se diferencian de forma clara, pero sí alcanzamos a encontrar un fotógrafo, una bibliotecaria y un obrero. Y lo que tenemos ahí, en los 3 casos, es una forma de reconstrucción de la memoria de ese espacio a partir exclusivamente de las texturas y del potencial, digamos, sí, el potencial arquitectónico y textural del espacio. No encontramos, para mí esta ya es una forma y una nueva entrada a esa memoria a partir de la arquitectura, no encontramos la arquitectura como simples vestigios testimoniales de la memoria, sino las encontramos como formas estéticas de la memoria, que es una diferencia radical, porque no nos pone en el espacio de lo histórico o de lo historiográfico, mejor, en donde encontramos solamente huellas y vestigios, y a partir de esas huellas decimos, listo, aquí encontramos unos trazos de la historia, sino que la misma textura como formas estéticas nos dan cuenta de una memoria que es mucho más difícil de historizar, mucho más difícil de contabilizar, mucho más difícil de organizar, estructurar. Entonces, un poco el juego constante en esta película es
resolver las formas arquitectónicas del espacio sin que se nos cuente una historia es radicalmente antinarrativa, y lo que encontramos es más bien un paso por esas texturas como forma de hallar una especie de sensación que nos brinde una entrada a una nueva memoria. Entonces, esa memoria está lejos de la construcción histórica, está mucho más cerca de el recuerdo como forma subjetiva, ¿sí? Como acceso subjetivo a esa memoria. Entonces, en este caso, también la materialidad misma, tanto de la fotografía y todo un proceso de revelado, como de la transformación y la remodelación del espacio de la biblioteca, nos dan acceso a esa memoria, pero a partir de su materialidad, ¿sí? No a partir de sus informes, sus huellas, sino a partir de la materialidad propia del espacio. En el segundo caso tenemos las razones del lobo. Ya la voy a... No sé si lo tienes ahí. Aquí me sentía segura. Al club no llegaban los gritos de las protestas populares. Mi mamá me decía que llegaría la revolución. Desde entonces yo la esperaba con miedo y el pueblo con esperanza. Se decía que los barrios populares eran nidos de sicarios, que había que fumigar las comunas de Medellín, que ahí no había muerto malo. Listo, aquí tenemos la obra de Marta Hincapié Uribe, y hay una diferencia muy importante con La Torre, y es en la voz en off. Mientras en La Torre hay una renuencia tanto al relato de una historia como al relato de un testimonio, en esta, en cambio, se cuenta a partir de esa voz en off una serie de historias, una serie que, bueno, digamos, no están estructuradas como historias, sino más bien como una serie de ideas que acompañan un momento de la vida de la autora. Pero estas historias están acompañadas por una imagen que implica una disociación radical entre la palabra y la imagen. Y esa imagen lo que hace es un casi que pormenor del club donde vivió su infancia y adolescente la autora. Entonces lo que nos hace es contar la historia de Medellín, la historia de Colombia, su relación con esa historia violenta, pero nos pone a partir de la imagen, nos da cuenta de la posición de clase que maneja, ¿sí? Y más que disculparse, excusarse o argumentar a partir de la palabra, permite que la imagen y la exploración arquitectónica del espacio del club nos den cuenta de esa posición, ¿sí? Y nos digan, listo, está atravesada por un espacio determinado y ese espacio determinado lo detallamos a partir de la imagen. Hay una construcción de la imagen que nos permite llegar hasta allá. Si en el caso de La Torre de Sebastián Múnera teníamos una renuencia tanto a la narrativa cercana a la ficción como al referente cercano a la memoria documental,
es decir, la memoria del documental como una forma de mostrar una referencia previa a algo que existió y que nosotros evidenciamos a partir del formato documental, porque no es ni una ni la otra, es un híbrido entre las dos. En esta lo que tenemos es lo que ahora se enmarcaría más dentro de documental subjetivo o incluso documental subjetivo familiar, pero no hallamos la relación directa entre ese documental subjetivo familiar y la herramienta más habitual que es el archivo familiar. Con excepción de una o dos imágenes en donde contamos con archivo, el resto de la imagen es una imagen grabada para la película, como parte del rodaje de la película, que se da en el club donde habita ella y que no nos da una referencia a un momento histórico pasado, ¿sí? Sino que lo que hace es indagar el presente de esa arquitectura y pensar esa arquitectura como un lugar privilegiado, social y económicamente hablando, pero como un lugar también inconveniente y problemático para postular reflexiones, problemas sobre la historia política del país. Y en tercero y último tenemos Las Fauces de Mauricio Maldonado. Listo. En este de Las Fauces tenemos una diferencia muy fuerte con las otras. Esta sí está enmarcada dentro de la ficción. Y como les venía comentando un poco, aunque hay un momento de conflicto, de inicio del conflicto, el momento en que el protagonista encuentra un muerto dentro de las montañas, en el camino de las montañas lo que encontramos es que más que el muerto como tal, es el espacio el que, o más que la persona que recibe directamente esa información, ese muerto, lo que encontramos es que el espacio cambia, el espacio se transforma y ese espacio que se transforma por completo la relación del personaje y su entorno. ¿Sí? Y al transformarlo, además, transforman esos códigos temporales. Nos encontramos con un nuevo universo a partir de las condiciones espaciales del terreno. Es decir, ya no estamos ni en una arquitectura de testimonio, ni en una arquitectura de memoria, ni en una arquitectura de posicionamiento socioeconómico. Ahora estamos en una arquitectura que podría ser una arquitectura de nuevo universo de ciencia ficción. Una arquitectura que no corresponde con el espacio, digamos, real, por decirlo burdamente, sino que implica la transformación de ese espacio real y asimismo la transformación del tiempo en donde se ubica. Entonces, eso es todo. Si quieren, pues terminamos ya con lo que venga ahorita de conversatorio, pero pues por ahora dejo ahí. Muchas gracias, Gabriel. Nos quedan unos 7 minuticos para conversar. Yo quería como hacerles una pregunta abierta. Y muy particularmente pues a Laura y a Jennifer.
ambas coinciden un poco como en esta perspectiva colonial en las películas que ustedes analizan, tanto pues en las películas de Mayólogo y de Ospina en el caso del gótico tropical y Bacurau, em, justamente como en esta relación que proponía Jennifer de la colonialidad del pensamiento, en esa triada de la clase política, el tema de la raza a partir de los blancos y los ciudadanos norteamericanos, pero que además coincidía un poco como con las instituciones a las que hacía referencia Laura, de la familia, la iglesia y el Estado. Y esos otros elementos narrativos como la hacienda, el pueblo, el paisaje. ¿Cómo podrían ustedes identificar esa relación colonial también en esas tres películas? Y un poco también muy relacionado con lo que planteaba Jennifer del imaginario imperial, ¿no? De lo geográfico, sobre todo, por ejemplo, muy particularmente en la idea del trópico, que un poco ambas películas coinciden y ambas ponentes coinciden también en esa idea del trópico y en esa contradicción también colonial que hay alrededor del trópico. Justamente también en esa tensión que presenta Brasil y que seguramente también la presentamos nosotros en alguna medida. En el caso de Brasil, pues esta relación entre el sur y el trópico y el Certado. Pero cómo se gestan también estos imaginarios imperiales, muy particularmente alrededor de lo geográfico, y con esa categoría del trópico, también a propósito del trópico, del gótico tropical que expone Laura. Entonces, no sé cuál de las dos. Ahí hay muchas ideas, o sea, no hay una pregunta muy, muy específica, son como, trato como de tejer dos puentes entre ambas, y ahorita le hago también otra pregunta a Gabriel, que aquí tengo otra cosa bien chévere. No sé, ¿quiere empezar? Bueno, digamos, esta idea del colonialismo va mucho más allá de lo geográfico, ¿no? Es una cosa que es, digamos, global, que nos abarca como sujetos completamente y nos abarca en nuestras relaciones sociales, en cómo nos relacionamos con los productos artísticos incluso, ¿no? Pienso que estas representaciones en Bacurau, por ejemplo, son muy interesantes en la medida en que hay una queja permanente del director. Dice, siempre se representa la población de este lugar. Primero, la mayor parte de población del sertón es blanca, ¿sí? Y él decide meter como una especie de quilombo, sobre todo afro, en esta parte. Entonces, hay una respuesta crítica por parte de él, que juega con la imaginación, que juega con, bueno, hasta dónde seguimos jugándole a los mismos imaginarios que viene reproduciendo el cine, que es una queja permanente de él, y hasta dónde empezamos a construir otra cosa a partir de lo que la ficción nos permite. Hay algo también que hace Mendoza en sus otras películas, que yo lo alcanzo como a mencionar de pasada, y es, él siempre está jugando con ese imaginario colonial en pequeñito, ¿sí? No es el gran imaginario colonial del gringo que efectivamente viene a cazar personas negras pobres en el sertón, sino que como yo en mi casa, con mis vecinos, cómo me siento superior a ellos porque tuve acceso a la educación o porque tengo un televisor más grande o porque yo sí leo o porque sí, como estas cosas hacen parte de nosotros y creo que en la filmografía de este director está muy presente ese cuestionamiento hacia el espectador, bueno, hasta dónde va su propio pensamiento colonial, que eso me parece muy interesante porque yo tuve un choque muy fuerte con varias películas diciendo, oh, miércoles, yo estoy pensando como crítico que otros piensen, ¿sí? Un poco eso, como yo también tengo un pensamiento colonial, lo tengo colonizado, tengo colonizado mi pensamiento, mi manera de ver el mundo, mi manera de ver cine, de leer, ¿sí? Eso me parece que es muy interesante, que es una pregunta que está permanentemente en el cine de este director. Gracias, Jennifer. Laura, no sé si quiera decir algo. Sí, bien, primero quisiera pues
como agradecerle a Jennifer porque me sentí muy... sentí que habían muchas particularidades en común entre el trabajo que presentas y mi trabajo, y me parece muy interesante que David lo plantee precisamente desde el colonialismo, porque si bien solo se aborda de manera fragmentaria, muy superficial, el lugar de la postura, de la interpretación colonialista del mundo como eje fundamental en la representación estética de las violencias que se desarrollan en el territorio, pues en estas dos largometrajes sucede un poco lo que dice Jennifer, ¿no? Existe la representación de este colonialismo desde esa visión grande, desde ese avión que desciende en territorio y que con tu exposición me confirma un poco lo que se dice en el texto, y es que no es solo la región vallecaucana, no es solo Colombia, sino que son en efecto todos los territorios del sur, entre otros, los que con las dinámicas pues del capitalismo salvaje, el capitalismo gore, me encantó eso, pues en la actualidad ven como la interpretación colonialista está presente no solo afuera como sistema, sino dentro en las dinámicas de la sociedad, y eso aparece en ambas películas. Me hace pensar en Carne tu carne, un diálogo que se establece ya en la hacienda, cuando ya ha habido el estallido en el centro de la ciudad y la familia se traslada a la hacienda, y cómo en este lugar hay una serie de conversaciones que indican cómo en efecto esta interpretación colonialista está asentada en el pensamiento y en la forma de ver las relaciones. Quisiera agregar que pues me parecía muy interesante. Pura Sangre y Carne tu carne son de los años 80, y yo lo que intento decir aquí es que un poco estas estéticas que son vistas desde el gótico tropical en estas obras son un bucle cuyas condiciones se fortalecen hasta la actualidad, las condiciones de existencia de este bucle en el que se reproduce la miseria, en que esta figura vampírica del terrateniente burgués, del hacendado, se sigue reproduciendo tal como ellos nos lo muestran, a través del incesto, a través de el engullir la vida de los otros. Y en esa conclusión yo me topo con la película, que no la he visto, Bacurau, que es una película del 2019 que está exponiendo un poco cómo en efecto ese bucle sigue en ejercicio permanente. Entonces, sí siento que es muy interesante que a la hora de hablar de paisaje y de violencia asentada en los territorios colombianos, pues vayamos a ese punto, porque de una u otra forma estamos dando cuenta de la fuerza, agresividad sanguinaria con la que el colonialismo habita entre nosotros. También me llamó mucho la atención el trabajo de Gabriel con los espacios, porque me hace repensar lo que se hacía aquí con el espacio como propio del monstruo, y esa dualidad entre tanto el penthouse o la casa adinerada como la naturaleza que es agresiva y que muestra un poco esa condición humana y esa condición del territorio. Ya. ¿Tú quieres decir algo más? ¿Sí? Dale. Dale para hacer una preguntita a Gabriel. O si Gabriel quiere decir algo, también bienvenido. No, yo quería hacer un comentario muy breve con relación al trabajo de Gabriel. Bueno, yo vengo trabajando hace algún tiempo sobre los espacios en las novelas de ciencia ficción latinoamericana. En particular he abordado espacios en una novela colombiana que se llama Jiménez. No sé si la conoces, Gabriel. Una novela que se llama El delirio de Turing, que es de un boliviano que se llama Edmundo Paz Soldán. Las Islas, que es de un argentino, cuyo nombre se me escapa. Y hay un tema muy interesante con el espacio en general en estas novelas al que tú me llevabas con tu exposición, y es que son, cuando yo leí el título de tu ponencia, ¿no?, como esta arquitectura que devora la memoria, pensaba en esas novelas
porque justamente son unos espacios que se han construido ya sobre las lógicas del neoliberalismo, ¿no? Como del capitalismo llevado al extremo, y que tienen unos rasgos que evitan que uno pueda recordar, que se pueda... Sé que no es el camino por el que tú ibas, pero me hace pensar un poco en eso, y no sé si a ti digamos, te llame algo lo que yo te estoy diciendo así como muy locamente. Sí, son arquitecturas que hacen que el olvido venga, que todo sea muy frágil, que todo sea muy fugaz, ¿sí? Se comen la historia, ¿sí? Pero también hay una cosa interesante que quisiera conectar con lo que sucede en Bacurau, que también tiene guiños a la ciencia ficción, y es que parece que estamos ante una imposibilidad ahora de la distopía, ¿sí? Estamos en un momento como de cerrazón en muchos sentidos, como de un apocalipsis, pero los autores y los creadores se niegan como a aceptar, no sé, sobre todo en Latinoamérica, se niegan a aceptar que hay un final, que hay algo totalmente oscuro y negativo, ¿no? Y se centran en algo más bien positivo, creen en algo todavía. Y es muy interesante, entre esas en la memoria, en la educación, yo qué sé, sí, en la amistad en algunos lados, sí, incluso en estas cosas que parecen tan sentimentales, la distopía se niega a estar ahí, a ser radical. Y ya. Yo quería como invitar a Gabriela a la conversación, un poco también a esta relación entre el espacio y el tiempo, y esas otras, también, digamos, uno de los objetivos de la charla era como la violencia instalada en los territorios. Pero entonces, no coger el territorio como territorio, sino cojamos el espacio, o cierto, como los topos, el tiempo y el espacio, del cual también habla mucho Gabriel. Y estas otras formas de la violencia, ¿no? De estas violencias también, si se quiere, simbólicas, de estas violencias también coloniales, de estas violencias raciales, que también se instalan en el lenguaje, y que un poco Gabriel nos insinuó a partir, por ejemplo, de las razones del lobo, y de las fauces. Entonces, no sé, Gabriel, ¿cómo puedes ver, por ejemplo, esta relación en estos espacios de las películas que nos compartías, también con estas otras relaciones, si se quiere, simbólicas, como lo colonial, lo racial, el lenguaje? ¿Cómo lo ves ahí también en las películas que analizas? Iniciando por lo que dice Jennifer, me parece muy interesante porque, digamos, me permite profundizar para mí hay como dos columnas de esto. Por un lado estaría el espacio y la arquitectura como una ruina casi que estetizada que proclama el fin del mundo con cierta satisfacción, ¿sí? Y a ese era el punto que iba, como bueno, esta ruina ya no nos ayuda a crear, nos motiva a crear y a reconstruir a partir de ahí, sino que se satisface en las huellas de esa ruina. Esa sería por un lado, pero por el otro está la que dices tú dentro de esta corriente literaria, que lo que hace es mostrar todo lo contrario. Hay una arquitectura que no permite, como no permite la ruina, lo que hace es meterse directamente en las dinámicas del neoliberalismo, es decir, el espacio es un espacio necesariamente productivo, el espacio no deja nunca de ser productivo y no te da espera para eso, el espacio funciona como un lugar para producir económicamente. Si no es así, si no nos da un espacio, si no nos da un tiempo, no nos sirve para nada. ¿Sí? Y es precisamente ese tiempo el que exige la memoria, ¿sí? El que exige el recuerdo. Es parar un segundo, que haya algo disociante del espacio, que no todo funcione, digamos, utilitariamente, que no todo sea útil, sino que haya algo que deje de ser útil, que haya un obstáculo, que haya fricciones, resquebrajos, que haya cosas que se rompan ahí, y es en esa fractura en donde uno se puede tomar el tiempo y decir, bueno, hay algo acá
que convoca otra cosa que no está en ese espacio, que convoca esta relación entre memoria e imaginación. Algo me falta, algo tengo que añadir yo, ¿sí? Algo tengo que construir yo imaginativamente, y es esa relación entre memoria e imaginación que yo creería que ese espacio neoliberal y productivista al extremo obvia e intenta eliminar. Entonces, por un lado, vería por completo esas dos, digamos, como dos paralelos, y este cine contemporáneo que yo pongo intenta, dentro de estas dos columnas, meterse en un híbrido. Ni es una satisfacción de la ruina y de la destrucción como tal, ni mucho menos es el juego al espacio simplemente como lugar utilitario, lugar de producción. Y por ese lado, con la pregunta que hace David, pues para mí está ese encuentro, ¿no? Es el espacio necesariamente se tiene que ver dentro de estas relaciones macro que proponen, y entre estas relaciones macro, por supuesto que está colonialidad y capitalismo. Entonces creo que el capitalismo y su modelo neoliberal de producción condiciona estas formas espaciales y las conduce a moverse. Es la obligatoriedad de movimiento y de un solo tipo de ritmo el que no permite, Bergson dice que hay que lo que nos permite la memoria es este juego entre diversas duraciones. Hay diversas duraciones y el choque entre duraciones es lo que produce una nueva duración. Sin ese choque entre dos duraciones o varias duraciones diversas y divergentes, no tenemos una nueva duración, es decir, no tenemos construcción de memoria, ¿sí? Si tenemos solo una duración y si este modelo neoliberal reproduce solo un tipo de duración e intenta eliminar las otras duraciones que chocan con esta y estarían en condiciones de producir nuevas duraciones, pues es una eliminación o es un intento, esta eliminación total no existe, pero es una forma de contrarrestar nuevos surgimientos de nuevas duraciones que podrían chocar y estar en posibilidad de construir nuevas memorias. Gabriel, Laura, Jennifer, infinitas gracias. Nos toca cerrar ya porque Felipe nos está esperando en el otro enlace. Agradecerles a los tres por esta maravillosa conversación y pues nada, invitarles a que sigamos conversando. Muchas gracias a todas y todos y pues nada, seguimos conversando. Gracias. A ustedes, muchísimas gracias.